Hola a todos, me presento, soy Carlita Yamile Castilla Sebastián y hoy estamos en Dilucionando Derecho. Empecemos. Buenas tardes a todos. El día de hoy les hablaré sobre la teoría del delito, que es uno de los temas base del derecho penal general. Trataré de explicar el tema de la manera más sencilla y fácil posible para que todos podamos comprender. Primero que todo se preguntarán, ¿qué es la teoría del delito? Bueno, es un mecanismo de imputación de responsabilidad penal que justifica la imposición de una pena. Es decir, tratará de determinar esta relación lógica jurídica entre el delito cometido y la pena brindada. Es muy importante la teoría del delito porque le brindará herramientas al penalista para que pueda determinar motivadamente si una acción o un comportamiento concreto es un delito y darle al autor de este comportamiento una pena siguiendo los parámetros establecidos dentro de nuestro Código Penal. Son 5 los elementos base de esta teoría. Primero que todo tenemos a la acción, que es el comportamiento pasivo o activo del individuo que constituye la base del delito. Cuando nos referimos a activo podemos nombrar, por ejemplo, el homicidio, el parricidio o el feminicidio. Y pasivo es, para un ejemplo más didáctico, cuando a sabiendas que tenemos una sentencia en la vía civil para dar cumplimiento o brindar alimentos a nuestro menor hijo, no cumplimos con ello, creando o generando el delito de la omisión a la asistencia familiar. Después de ello tenemos a la tipicidad, que se fundamenta en 2 principios constitucionales. Primero, el principio de legalidad, que se basa en la prevención normativa, es decir, buscará que para que algo sea considerado delito, debe estar previamente nombrado como tal dentro de una ley o nuestro Código Civil. Y el segundo principio es aquello que no está prohibido, está permitido. Porque sería ilógico sentenciar o condenar a una persona por una acción, un comportamiento que no esté prohibido como tal dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces podemos decir que la tipicidad tratará de determinar o establecer que para que un comportamiento sea considerado como delito, debe estar tipificado dentro de nuestro ordenamiento jurídico como tal. La tipicidad se puede dividir también en 2 ramas. Primero tenemos la tipicidad objetiva y subjetiva. La subjetiva velará o tratará de determinar si la acción fue cometida con dolo o con culpa. Bueno, para no enredarnos, el dolo se da cuando la acción es cometida con 3 elementos: conocimiento, voluntad y querer. En cambio, la culpa se da cuando no tenemos la diligencia o el cuidado necesario para cometer o realizar una acción. Ahora, hablando de la tipicidad objetiva, aquí se buscará determinar o establecer que el tipo penal cumpla con los 3 elementos constitutivos de este, que son el objeto material, que es el objeto físico sobre el cual recae la conducta del sujeto activo. Los sujetos. Tenemos el sujeto pasivo y el sujeto activo. El sujeto activo será aquel que cometa la conducta prevista en el tipo penal, y el pasivo sobre el cual recaerá el daño del comportamiento delictivo. Y por último tenemos la conducta. La conducta es la acción o inacción del individuo. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la injuricidad. Esta nos habla sobre una situación de contradicción entre la conducta del individuo y lo tipificado jurídicamente dentro de nuestro ordenamiento. Para que se dé este elemento, no solo se basta con la tipicidad, es decir, con que la conducta esté prohibida como tal en el ordenamiento jurídico, sino con la necesaria desaprobación jurídica del mismo. Ahora, por último, estaremos hablando sobre la culpabilidad.
hay una frase o un vocablo muy famoso dentro del derecho penal, es que no hay pena sin culpa, que es un elemento fundamental dentro de este rama del derecho. Es decir, para considerarse un delito, la persona debe haber realizado el acto con culpabilidad. Me preguntarán, ¿culpabilidad? Es decir, con voluntad y conocimiento del acto ilícito. Por último, ya para finalizar, tenemos la punabilidad. La punibilidad nos habla del merecimiento de la pena, es decir, el favor o la razón de la comisión del delito correspondiente a los tipos penales establecidos. Bueno, para que quede más claro, es decir, buscarán que el delito tenga una pena concreta o correspondiente a lo establecido en el Código Penal. Un ejemplo de ello es si una persona asesina a su padre o a su madre, será constituido como un delito de parricidio. Este está establecido dentro de nuestro artículo 107 del Código Penal y nos dice claramente que aquel que comete este acto será sentenciado a una pena privativa de libertad no menor a 15 años. Bueno, esto sería todo por la teoría del delito. Espero que hayan comprendido y muchas gracias por su atención. La responsabilidad penal. Un tema muy diverso, muy amplio, mucho de qué hablar. Y es que a simple vista entendemos que la responsabilidad penal va a recaer en el individuo que vaya a ir en contra de la ley. Pero al ser tan genérico esta expresión, no podemos abarcar un análisis tan acertado, tan directo. Para eso estamos aquí, para explicarlo de una manera más didáctica, con doctrina jurídica, tipicidad jurídica, jurisprudencia, ejemplos. Estamos aquí para entender lo que es la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque no solo va a abarcar a que el autor debe hacerse responsable de sus acciones, no, también de que ese castigo debe de ser equitativo y justo, o como también lo llamamos, que sea proporcional y justo, que haya un sentido de justicia. Pero, siempre va a haber un pero, ¿no? No es tan aceptado por la sociedad. Si investigamos a profundidad el tema y a veces debatimos con nuestros colegas, ¿no?, del tema, siempre va a haber este choque de ideas. ¿Por qué? Bueno, me gusta referenciar bastante estas expresiones que hace la sociedad cuando hablamos de la responsabilidad penal, cuando tenemos ese sentimiento ante una situación delictiva. Hay esas expresiones, ¿no? ¿Por qué protegen al delincuente? ¿Por qué justifican al violador? Cadena perpetua para esos violadores, no deberían ni siquiera existir. Y luego está, queremos justicia, queremos justicia. Esas expresiones en donde habla de la justicia. Esa palabra tan grande, tan amplia, tan poderosa, mal interpretada. ¿Por qué? Recordemos, la ignorancia del hombre es el pecado más grande del mundo. Muy sencillo. Cuando ignoramos la realidad y nos basamos en pensamientos de antaños, dejamos de priorizar la protección a la sociedad. Recordemos que el derecho no solo va a proteger a ti ni a mí, también a todos por igual. Para entender
¿qué es la responsabilidad penal? Es necesario entender nuestro sistema penal peruano. Y para eso yo voy a entrar un poquito a la doctrina jurídica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nuestro sistema penal peruano, nos hablan, ¿no?, que tiende a estar basado en una mixtura entre la retribución, que está más abarcado a lo que es la proporcionalidad, y la rehabilitación. Pero que el derecho penal no era más objetivo, porque esa subjetividad ante el sistema penal, que supuestamente no debe ser más directo, más rígido, valga la redundancia, estamos en la actualidad en una sociedad moderna, en un sistema de derecho más moderno, en donde protege a todos por igual. Entonces, nuestro sistema penal conlleva no solo a limitarse a ponerte tras las rejas, no solamente no te va a limitar la libertad, sino también te va a rehabilitar. Va a haber esa resocialización ante el individuo. Y aquí, capaz, no haya mucha aceptación, pero dejemos esos pensamientos de antaños y volvamos a la realidad, a la actualidad. El sistema penal es mixto, entre proporcionalidad y rehabilitación. Y para entrar más al tema, y aquí vamos a abarcar lo que es la tipicidad jurídica. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal está aquí, en este librito tan bonito, tan azulito. Sí, está aquí, en el título preliminar, en el artículo 7º. Nos habla, y se los leo: principio de responsabilidad penal. La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Aquí hay dos preceptos. Primero, la pena requiere la responsabilidad penal del autor, es decir, se requiere la participación fehaciente del delito, que el autor haya participado verdaderamente del delito. Pero cuando nos habla de la proscribilidad, de la responsabilidad objetiva, nos dice, va a ser anulado toda responsabilidad objetiva. Pero ¿por qué esta contradicción que no supuestamente el autor debe hacerse responsable de sus acciones? ¿Por qué los elementos objetivos no van a ser considerados en totalidad? Hay este conflicto, ¿no? Y es que, se los vuelvo a repetir, para abarcar la responsabilidad penal se tiene que probar tu participación, pero también se tiene que tener en cuenta tu intención, tu voluntad ante el hecho. Y justamente aquí nos lo explica mejor la Casación 724/2014 en Cañete, en donde nos explica esa proscribilidad de la responsabilidad objetiva. ¿Por qué se va a anular esa responsabilidad objetiva? Muy sencillo, por la dignidad humana. ¿Dignidad humana? Sí, la dignidad humana, un derecho constitucional. Entonces, nos dice en otras palabras, la proscribilidad de la responsabilidad objetiva se va a anular. ¿Por qué? Porque tiene el origen constitucional ante la protección de la dignidad humana. Por eso no se va a ser tan objetivo para ser responsable a un individuo.
que justamente cita al pensador italiano, y se los leo. Nos dice lo siguiente: el hombre es delincuente por su obrar y en su obrar, no por su ser, aún no revelado en obras. Está muy explícito lo que quiere decir este pensador. Tu ser no va a ser lo fundamental, lo que va a cambiar tu responsabilidad penal. No. No, ¿sabes qué? Tú eres político. A ti sí te voy a hacerse responsable con una pena más mayor. No, tú eres pobre, tú me das pena, ¿sabes? Te voy a disminuir la pena porque, ¿sabes? Contigo no voy a sacar nada. Tú rico, sí, tú sí. Tú sí vas a irte preso varios años. Tú no me caes. Tú sí, tú. A ti te voy a poner una pena mayor. ¿Por qué no me caes? El juez no debe de tener en cuenta tu ser para darte una responsabilidad penal. Es tu obrar probado. Se tiene que probar tu participación en esa situación delictiva. Entonces, el juez no se puede llevar solo por suposiciones. El juez debe de basarse en pruebas. Y entonces aquí ya nos explica esa proscribilidad de la responsabilidad objetiva, que no va a ser considerado tu ser como un elemento, sino tu obrar, tu intención, tu voluntad. Es muy capaz para algunos un poco difícil de aceptar, pero recordemos, mixtura, sistema penal mixturado entre proporcionalidad y rehabilitación. Y para entrar más a un tema más doctrinario, les voy a preguntar lo siguiente: ¿de verdad debemos de sancionar a una persona que no ha tenido la intención de matar? Voy a entrar un poquito más a la doctrina, pero ustedes, al terminar la doctrina, me lo van a responder. ¿De acuerdo? Esta pregunta tan reflexiva, contradictoria. Bueno, abarcamos la teoría de la imputación objetiva. Sí, hay una parte objetiva y subjetiva. Sí, es cierto. Entonces, en esta teoría nos explica los elementos esenciales, tanto subjetivos como subjetivos. Los elementos subjetivos, para que entre en juego la objetividad, tiene que haber la acción, la culpabilidad, la tipicidad y el resultado típico. Para los elementos subjetivos está que haya dolo o no, tu voluntad, y por último, que sea justo o no es justo. Bueno, tal vez como que sea un poquito difícil de entender, lo vamos a ejemplizar, ¿no? Vamos a hacer con un ejemplo. Estoy ahí con mi carro, me lo acabo de comprar para Americana. ¿Sabes qué? Voy a ir un poquito más veloz. Y entonces me encuentro con otro que también está con su carrito ahí, ¿no? Y entonces como que vamos haciendo competencia. Y yo como claro, orgulloso, me gusta ganar. Veo que está acelerando, me va a ganar. Pero yo soy más veloz, más astuto. Arranco más y digo, ¿sabes qué?
yo quiero ganar definitivamente. Y me meto a su carril del pa. Y luego el carro, pam, 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 pam. Lo empujé sin querer. Dios santo, se volcó el carro. Se murió esa persona. A ver, vamos a identificar los elementos. Primero los objetivos. Ok, hay una acción, sí. Tú eras partícipe de esa acción. Había una acción, sí. Había una carrera. Culpabilidad, sí, porque yo me metí a su carril y le empujé. ¡Pam! Resultado típico, sí. Se murió. Tipicidad, sí. Hay una normativa del Código Penal que nos menciona, ¿no?, que no podemos matar a nadie. Y ahora vayamos a identificar los elementos subjetivos. ¿Hubo dolo o no hubo dolo? ¿Querías matarlo? No, yo solamente quería ganar. Yo en ningún momento quise matarlo, ni siquiera lo conozco. ¿Quién será? No sé. Entonces, ¿es justo que yo lo juzgue porque sencillamente mató a una persona porque hay un resultado típico? Yo puedo juzgarte solo por tu resultado porque hay una muerte de por medio y entonces dicen, no, queremos justicia, queremos justicia. Oye, ¿pero le preguntaste si en verdad quería matarlo? ¿Estaba en sus planes matarlo? No sé, digo yo, ¿no? Yo puedo estar muy tranquila aquí y planifiqué un asesinato y nadie me dijo nada. ¿Puedo juzgarte, en el ejemplo que les puse, al igual que un psicópata? ¿Puedo darle una pena igualatoria a que uno le pone a un asesino en serie? ¿Puedo juzgarlo de una forma igualitaria? Y aquí entra la palabra. No, es que depende. Los abogados solemos decir esa palabrita, ¿no? Depende de la circunstancia. Ahí entran los elementos subjetivos y ahí por eso es que dice el artículo 7º del título preliminar del Código Penal. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque se va a tomar en consideración la intención. Entonces, ya entendemos que la responsabilidad penal va a depender de las circunstancias. Su intensidad es variante según las circunstancias. Y si tú no tuviste la intención de matarlo, no va a ser una pena igualatoria a que una persona siga teniendo las intenciones de hacerlo. A esa distensión. Recordemos, la distensión, la diversidad de la responsabilidad penal no es por tu ser, no es por lo que tú eres, sino por el obrar. Esa obra que tú hiciste se va a considerar esos elementos subjetivos que hacen la diferencia. Y cuando no haya la intención y voluntad ante una situación delictiva, se va a proscribir todos los elementos subjetivos. Como lo que pasa, ¿no?, cuando yo actúo en defensa propia. Es un ejemplo muy claro. Entonces, debemos de respetar esta tipicidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ya les mencioné desde un inicio, el derecho protege a todos por igual. Pero
¿En verdad? Sí, sí lo protege. El sistema penal también lo protege. Entonces, por derecho a la defensa, por derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se debe de respetar y considerar que para imponer una responsabilidad penal, el juez debe de considerar todos los elementos, tanto objetivos como subjetivos, y cuando exista esos elementos subjetivos, los objetivos se va a proscribir, se va a anular. Sí, te vas a responsabilizar por tu accionar, sí, pero va a variar la intensidad. Esa responsabilidad penal es variante, dependiendo las circunstancias. Ahora sí, en los comentarios espero tu respuesta. ¿En verdad debemos de sancionar a una persona que no tuvo la intención o voluntad de matar? Espero tus comentarios. Nos vemos para la próxima. Espero que les haya gustado.